Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí en Viña del Mar, Chile, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, un ministerio según el preterismo completo. Mi nombre es Elena Saavedra y estamos en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Esta tarde traemos un mensaje que está dentro del seminario dictado por el profesor en Recife, Brasil. Y esta sería entonces la cuarta aula, la cuarta clase de este seminario dictado por el profesor ya en Brasil. Y el título de este mensaje entonces es La apostasía, el anticristo y el hijo de perdición. Ese hijo de perdición lo haremos este mensaje en dos partes. Vamos a dividirlo en dos etapas. Porque por último dejaremos entonces el hijo de perdición en un solo mensaje, que dará continuidad después de este. Entonces vamos a ver aquí en Segunda de Tesalonicenses 2 y el versículo 3 y 4. Dice lo siguiente: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que aquel día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste o se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces tenemos aquí este texto muy importante e interesante que trata de entonces algunas de las señales del tiempo del fin, como también la venida del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo deja claro aquí en estos textos cómo es que las cosas sucedieron. Entonces iremos a identificar a través de estos textos de qué se trata la apostasía y el hijo de perdición. Usted puede anotar allí que está escrito en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. La apostasía sería algo que se manifestaría antes de la venida del Señor, como también el hijo de perdición. Entonces iremos a identificar primeramente de qué se trata la apostasía. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, fue en el año 51 después de Cristo. Enseña a los hermanos de Tesalónica que eso, de que se manifestaría estas señales, sería un fuerte indicativo de la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para la iglesia. ¿Será que esto que aconteció en el primer siglo fue aún en ese siglo o fue aún más adelante? ¿O estaríamos hoy viviendo ese periodo? Usted que está viendo este video, preste bastante atención, porque vamos a descifrar uno de los más grandes enigmas de la escatología bíblica. Así que tome su lápiz, tome su cuaderno, su agenda, para que usted pueda marcar todos los textos que están entonces aquí. Ya vamos a comenzar con esos textos. Existían ya en ese tiempo, en aquel periodo, enseñanzas erradas, herejías, diciendo que el Señor ya había llegado, que ya había venido antes del año 70, y esas enseñanzas estaban incomodando al apóstol Pablo, porque él se preocupaba con los hermanos.
entonces él les explica que eso no era verdad, eso de que de las señales. Además, el Señor Jesús dejó muy esclarecido cuáles serían esas señales. Por eso estamos viendo aquí entonces la apostasía fue el periodo que caracterizó la iglesia del primer siglo, un periodo de traición, un periodo de odio, de engaño y de abandono de la fe en Jesús. Ese periodo fue descrito más adelante por el apóstol Juan como el periodo como anticristo, ese periodo como anticristo. Entonces, el anticristo, veremos ahora de qué se trata. El anticristo no se refiere apenas a un individuo. Como muchos piensan, el anticristo fue el periodo del sistema tanto de apostasía como de individuos apóstatas del primer siglo que indicaba el fin de Jerusalén y del templo sagrado del año 70 después de Cristo. Entonces, el anticristo fue un periodo del sistema tanto de apostasía como de individuos apóstatas. Eso para nosotros, cuando lo escuchamos por primera vez, fue muy novedoso. Por eso que dijimos que son textos extremadamente importantes para conocer la verdad de lo que sucedió en el año 70, de la venida del Señor. Aquí ya vemos de qué se trató la apostasía. La apostasía entonces fue el periodo que caracterizó la iglesia del primer siglo. Así como tenemos una iglesia caracterizada por grandes señales, milagros, por grandes prodigios y maravillas, también tenemos este asunto, la apostasía, y fue de gran influencia en la época antes del año 70. Y fue cumplido tal como el Señor Jesús lo comunicó a través del sermón profético de Mateo 24, que iremos a ver ahora. Mateo 24, en versículos 10 y 11. Y dice lo siguiente: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces vemos aquí que todo esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, tal como el Señor lo comunicó. Y cronológicamente, de acuerdo con lo del apóstol Pablo, que entendía que el fin estaba próximo y muy próximo del primer siglo, porque él ya estaba aquí comunicando en el libro de Tesalonicenses en el año 51. Ya faltaba pocos años para el fin. En el Hechos 20, veremos el libro de los Hechos 20, y el versículo 10 y 11. No, Hechos 20, 28 y 31. Del 28 al 31. Dice: por tanto, del 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después, dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Así, Hechos 20, del 28 al 31, el apóstol Pablo, siendo ya conocido por la iglesia, reunía líderes en aquel tiempo, en su gran preocupación
él reunía líderes porque él recibió la revelación de parte del Señor de qué es lo que sucedería en el año 70, cómo sucedería el regreso de Jesús. Entonces, él reunía a los líderes y comunicando lo del Señor a todos ellos. Entonces, la apostasía fue conocida por todos los territorios, donde el apóstol Pablo y los apóstoles fueron transmitiendo lo que el Señor Jesús les habló en Mateo 24. Todo el sermón profético, apocalíptico del Señor allí, en Mateo 24. Tanto en Jerusalén fue llevada toda la palabra y por todos los territorios dominados por Roma, porque en aquel tiempo, en aquel Eucomen, en aquel lugar, en aquella tierra habitada, quien dominaba allí era el Imperio Romano. Entonces Roma estaba dominando todo aquel territorio. Más el apóstol Pablo y todos los apóstoles fueron y predicaron entonces tanto a judíos como a gentiles. Así que también veremos en el libro de Romanos, en el capítulo 16, versículos 17 y 18, dice así: más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Versículo 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Así vemos entonces en el libro de Romanos, que estábamos viendo aquí, estábamos viendo el libro de Romanos, que está escrito lo que el Señor dice, libro de Romanos 16, versículo, estábamos viendo el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17 al 18. Y aquí entonces vemos cómo la preocupación del apóstol Pablo, una preocupación que tenía en su corazón, ¿no? Y él fue entonces allí comunicando y reunía líderes para que ellos colocasen en conocimiento a toda su grey allí que existía en aquel siglo, ¿no? El siglo primero. Y allí no quedó marcada, no quedó marcado solamente por la fe ese siglo. El siglo primero fue marcado por fe, fue marcado por milagros y fue marcado por ellos haber vivido allí aquel tiempo. Entonces, la iglesia fue también caracterizada por una creciente desolación, por herejía también dentro de la propia comunidad cristiana, tal como el propio Señor lo había predicho en Mateo 24. Todos estos acontecimientos fueron también registrados aún en la primera era cristiana del primer siglo. Y aunque se vean enseñanzas hoy, en pleno siglo XXI, que promueven asuntos ya consumados en el primer siglo, para hacer creer y que estaríamos viviendo esos tiempos, esas enseñanzas no son aplaudidas por Dios. Porque la apostasía tuvo su fin definitivo y fue por causa del retorno del Señor en el año 70 después de Cristo, en el primer siglo, y también el fin de aquella disposición de la ley con la destrucción de Jerusalén y la caída del templo. Entonces los episodios registrados en la historia fueron únicos, como hubo, como fue y nunca habrá. Fueron únicos, todo lo que está registrado en relación a los falsos profetas y la apostasía, el anticristo,
el hijo de perdición, todo eso fueron señales únicas que hubieron antes de la venida del Señor por sobre las nubes en el año 70. Así que en Mateo 24, 21, iremos también a ver aquí en Mateo 24, y el versículo 21, dice que nunca más habrá entonces, acontecerán las mismas señales y las mismas situaciones, como muchos predican que Jesús estaría regresando y que tendríamos que esperar el anticristo, que tendríamos que esperar el hijo de perdición, el falso profeta, y todo eso es lo que escuchamos muchas veces por diferentes púlpitos de diferentes denominaciones. Mateo 24, 21 dice que nunca habrá un hecho igual, una tribulación como esa. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Esto fue en el siglo I, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este es el sermón que predijo entonces la destrucción del templo, cuando el propio Señor Jesús comunica todo esto a sus discípulos. Y ellos salieron entonces comunicando a todas las iglesias de las regiones de Jerusalén y alrededor, donde dominaba el imperio romano. Entonces el apóstol Pablo fue enseñando. Aquí vimos que comenzó en Tesalónica el libro, donde cuando comenzamos la palabra hoy, este mensaje, en segunda de Tesalonicenses, que nosotros lo vimos ya, comenzamos con ese libro, donde lo vamos a repetir un poquito, porque necesitamos dejar muy claro esto de segunda Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 3 y 4. Tesalonicenses capítulo 2, primera, segunda, aquí, capítulo 2, y el versículo 3 y 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que si ahí él estaba reivindicando divinidad. Y eso lo vemos entonces que sucedió antes del año 70, en el tiempo entonces de la apostasía. Y para ellos estar atentos, el apóstol Pablo entonces les fue comunicando todo esto, para que ellos supieran todo lo que iría a ir aconteciendo, fue un tiempo allí también de mucha traición, mucho engaño, y como vimos el anticristo, que es el sistema de apostasía, así como también individuos apóstatas, ese es el entendimiento del anticristo, que no es una persona, sino que es un sistema de la apostasía y también individuos apóstatas. Eso es el tiempo del anticristo. Ahora, veremos entonces el asunto de este anticristo. ¿De qué se trata? Mateo 24, volvemos al libro de Mateo 24. El libro de Mateo 24 y en el capítulo, en el versículo 4, Mateo 24, versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Versículo 26, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque vendrían entonces esos falsos profetas y esos falsos cristos haciéndose pasar por Cristo.
¿verdad? Y eso está registrado, hermanos, en la Biblia, está registrado en la historia, ¿verdad? Debido entonces a la dominación romana que había por todos los lugares, ¿verdad? Y por parte de judíos, también había una gran expectativa y ansiedad de ver un Mesías que los libertara de la opresión romana. Esperaban ver un guerrero, esperaban ver un hombre fuerte, un hombre valiente, con espada, que los viniera a librar entonces de ese dominio, ¿no?, de Roma, ¿no? Pero al no verlo así, no identificaron que Él era el Mesías, que Él era el libertador, ¿no? En 1 de Juan 2, 18, vamos a ver ahora, 1 de Juan 2, 18, libro de Juan. Recordemos que el apóstol Juan fue que escribió el Apocalipsis. El apóstol Juan fue el único que quedó vivo para que él pudiera testificar todo lo que sucedió allí en el año 70. Entendemos que el apóstol Juan también muere en el año 103 después de Cristo y muere con 94 años de muerte natural. Así que este primero de Juan es el apóstol Juan. Capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Cuando él habla de esto, ya es el último tiempo. Sería ese tiempo del que estamos hablando ahora, del año 70, la llegada del Señor Jesús. Y cuando el apóstol Juan ya escribe esto, ya es cerca del año 65, ¿no? Faltaba poco para el año 70. Dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por estos conocemos que este es el último tiempo. Esas serían las señales que el Señor colocaría como el tiempo de la apostasía, el tiempo de los falsos profetas, de los falsos cristos, ¿eh? Ese sería el tiempo que vendría antecediendo la venida del Señor. Y por las señales dice que conocerían los tiempos. Así que este sería el versículo 18. Ahora vamos al capítulo 4 del libro de Juan. Libro de Juan, tercera de Juan y cuarta de Juan. No, debe ser 4, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Amados, dice: no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces ya era un tiempo muy cerca de la última hora, y esa fue la última hora de aquel tiempo en aquel siglo. Restaba poco tiempo para el templo caer y desaparecer para siempre. Faltaba poco tiempo y allí saldría la ley. Entonces eso daría lugar al tabernáculo de Dios. Eso daría lugar entonces, en Hebreos, daría lugar al tabernáculo de Dios con los hombres. Usted lo puede notar allí en la iglesia. Ese es el tabernáculo de Dios. Daría lugar entonces, la caída del templo daría lugar al tabernáculo de Dios con los hombres, que es la iglesia. Hebreos 9, del 8 al 9. Pero puede anotar allí, por favor. ¿Y por qué el apóstol Juan tenía tanta certeza que sería la última hora? Por causa de lo que dijo el Señor en su sermón profético, de aquellos falsos profetas que venían con pretensiones políticas y lisonjerías religiosas, ¿verdad? Solo en el libro de Hechos encontramos 3
tipos de falsos profetas. Usted lo puede anotar allí. En Hechos 5, 35 y 36, ahí tenemos a un tal de Teudas. Usted lo puede anotar, por favor. También está en el libro de Hechos 5, 37, Teudas. Estaba en 5, 35, 36. En el mismo libro está Judas de Galilea, capítulo 5, 37, y un tal egipcio. En el capítulo 21 y versículo 38, este último falso Cristo llevó 30.000 hombres, dentro de los cuales 4.000 eran sicarios. Y también con este egipcio el apóstol Pablo fue confundido. Lo confundieron con este egipcio. Voy a leer de capítulo 21 del libro de los Hechos. Capítulo 21. Vamos a ver aquí en el capítulo 21 y el versículo 38. Dice lo siguiente: no eres tú, cuando lo confundieron, ¿no?, con el egipcio. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿Sabes griego? Porque ya lo estaban confundiendo. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces Pablo dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Que sí, aquí le dice, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, Pablo de Tarso. Y este otro era un egipcio, entonces lo confundieron con este hombre. Pero mire cómo los grupos sediciosos, ellos vinieron para hacerse pasar por Cristo, por falsos profetas, y él vino entonces, este tal egipcio, con 4.000 sicarios. ¿Y a qué vinieron? Marcharon contra Jerusalén con el fin de expulsar a los romanos, porque ellos se decían libertadores, con fin de expulsar a los romanos. Pero Félix de las tropas romanas juntó a todos sus batallones y diezmaron al falso Cristo y todos los que venían con él, que persuadía entonces diciendo, él decía que iría a dividir por el poder que él tenía, iría a dividir el Jordán como lo hizo, como lo había hecho Elías. Entonces, todo esto se encuentra escrito también, hermanos, en el libro del historiador Flavio Josefo, que siempre recomendamos para que usted compre ese libro, que es muy propicio para todas estas enseñanzas. El cual también dice que es el tiempo, que en él también dice que el tiempo del reino del emperador, en el tiempo del emperador romano, fueron tan numerosos los falsos profetas y los falsos cristos, que todos los días por lo menos uno de ellos era muerto. Cada día moría uno de aquellos falsos cristos que venían entonces queriendo hacerse pasar por Cristo. Lucas también nos habla de Simón el mago. Decíase ser el poder que tenía el poder de Dios. Eso usted lo encuentra en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 9 y 10. Y así esas señales, infelizmente, fueron necesarias ser manifestadas para que los escogidos no fuesen engañados y para que el fin viniese. Muchos fueron engañados, perjudicados, muchos apostataron también de la fe en Jesús por causa de ese periodo sombrío que la iglesia atravesó en el primer siglo antes del retorno de Cristo en gloria, en el primer siglo de la primera era cristiana. Así fue
el fin de la ley y el comienzo del establecimiento del reino de los cielos, o el establecimiento del reino de Dios en el cual vivimos hoy. ¿Por qué decimos que nosotros vivimos dentro de este reino? Porque si usted ve lo que dice Mateo 24, versículo 21, que iba a haber una gran tribulación, como nunca hubo y nunca más habrá. Esa tribulación fue allí en el año 70 del primer siglo, donde hubo esa gran tribulación, donde hubo una matanza, algo horrible, que los cadáveres, dice en el libro de Flavio Josefo, que los cadáveres estaban por todas partes en la ciudad, y que la sangre corría como río, y que las mujeres se comían a sus propios hijos porque era un hambre brutal. Entonces, nosotros sí, hoy en día vivimos dentro de este reino de justicia, de paz y de gozo, porque no tendremos que vivir lo que nuestros hermanos en el siglo I vivieron. Por eso decimos que estamos dentro de este reino establecido por el Señor en el año 70. Y esto es el fin entonces que muestra la Biblia del fin de aquellos días. Y así se estableció el reino de Dios y su justicia. Hermanos, con esto damos fin a esta primera parte de esta cuarta aula del seminario entonces que el profesor nos entrega en Recife. La próxima semana será entonces la última parte, la segunda parte, donde hablaremos exclusivamente sobre el hijo de perdición, y también será una gran aula, concluyendo así este tema del cuarto seminario, del primer seminario y el cuarto estudio bíblico de la escatología consumada. Y le pedimos a usted entonces sí que esté siempre pendiente, que la próxima aula será muy interesante para todos nosotros y concluyente en este tema. Así que nos despedimos, nos dejamos cordialmente invitados para una nueva oportunidad, ¿cierto? Con la segunda parte del mensaje. Le pedimos que usted se suscriba, y también usted envíe estos mensajes por sus redes sociales por las que usted trabaje. Por favor, le pedimos que usted divulgue, porque son temas bíblicos que el pueblo cristiano o no, para todos ellos es interesante, para todos, como fue para nosotros, porque esta es la verdad que está escrita y que pocos conocíamos. Así que deseamos que entonces esta semana sea maravillosa para usted, en presencia de Dios con toda su familia. Gracias y paz.